La económica europea no está en condiciones de contener y encapsular la crisis de Grecia a Europa y que no vaya para el exterior, y lo que están viendo es esa imposibilidad de poder tomar decisiones rápido de manera de evitar la crisis como se viene. Y esto obviamente, si empieza a afectar las economías grandes europeas, el 25% del Producto Bruto Mundial es Europa, ergo va a afectar a toda la economía mundial. Hoy los mercados dijeron: señores, Europa no tiene la capacidad política para adelante salvar a Grecia y evitar el contagio al resto de las economías europeas. Por lo tanto, antes que esto suceda, huyamos. Huyamos significa lo que se llama el flight to quality. Eso quiere decir vamos a activos seguros de bajo riesgo, y se está viendo claramente no es la moneda europea, que justamente lo que está siendo cuestionado. Tampoco son los bonos del gobierno, como lo fueron en su momento, porque son los que están cuestionados. Tampoco son las acciones, porque si el nivel de actividad de la economía en general se ve que se va a caer, las acciones van a valer menos. Por lo tanto queda la moneda, y parece ser que la moneda que nuevamente se lleva los premios cuando la gente se asusta, esa moneda se llama el dólar. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? ¿Hay plan B? Esta es la discusión. El plan A es el que se está discutiendo en estos momentos: una ayuda de 110.000 millones de euros a Grecia, tratar de refinanciarle o garantizarle la deuda a Grecia, que Grecia con eso consiga nuevos préstamos con esta garantía a tasa baja, a largos plazos, que haga un ajuste fiscal, y con ese ajuste fiscal nuevamente se perciba que el Estado griego va a estar en condiciones de pagar su deuda para adelante. Si yo le acabo de contar esto, ¿le suena parecido? Y era lo que se decía en el 2001 en Argentina. Ajuste, con el ajuste vuelve el superávit, y cuando vuelve el superávit, Argentina consigue préstamos de nuevo a largo plazo y baratos. Nunca llegó a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando una economía ajusta, lo que más cae, más que el gasto, cae el ingreso. Por lo tanto, los superávit fiscales nunca se logran. De hecho, la única forma de cerrar un déficit fiscal es con crecimiento de la economía, porque los recursos crecen más que los gastos. No hay forma de cerrar un déficit fiscal con recesión, porque los ingresos terminan cayendo más rápido que los gastos. Entonces, la salida del ajuste en ese sentido en Grecia no va a funcionar. Y esto es la lección un poco de Argentina. Entonces quedan dos opciones: la del default o la devaluación. Analicemos la del default. Supongamos que sea un default administrado, es decir, no es que Grecia dice no pago, sino que vamos a un proceso de renegociación general como si la deuda de Grecia se hubiera defaulteado. Entonces, señores, discutimos quitas, discutimos plazos y discutimos tasas. El país quebró, es el Lehman Brothers, quebró, vamos a discutir su deuda. Y no salimos del euro. Entonces, todos los que compraron bonos del Estado griego pierden un 50 o un 60% del valor del capital, renegocian a 30 años de plazo y ponen una tasa de interés a 6-7%, de manera de darle una holgura fiscal importante. No tiene que hacer tanto ajuste porque no tiene que pagar intereses, y por lo tanto quizás la economía griega puede llegar a andar para adelante. Si eso no funciona, viene el plan B. El plan B es devaluación. Acuérdense que Argentina hizo las dos. La devaluación, ¿por qué? Porque Grecia, ¿qué produce? ¿Cuál es la ventaja comparativa de Grecia? Grecia vive básicamente del turismo, no tiene prácticamente ningún otro tipo de actividad productiva relevante. El turismo se va a un lugar, sobre todo si tiene relativamente buena calidad, después por precio. Y en una economía mundial en la cual no está en el mejor de los momentos, que recién se está recuperando una gran crisis, el precio en el turismo tiene mucho que ver. Entonces es difícil pensar en Grecia sin una devaluación. Entonces, ¿cuáles son los planes? El plan A, y que yo creo que van a ser los pasos a seguir: el primero, no está funcionando, no hay rescate de esta manera. B, la renegociación general de la deuda toma demasiado tiempo. El plan C, una salida ordenada y administrada del euro con devaluación de Grecia. Yo creo que nos estamos encaminando entre el B y el C. El plan A es cuestión de tiempo, no va a funcionar. Entonces, estos caminos pueden hacer menos dolorosa la salida de Grecia. La pregunta es: ¿qué tan debilitada va a quedar la moneda del euro? Y este es un debate que recién comienza. No sabemos. Alemania hoy por hoy lo quiere defender, pero si los costos son demasiado altos, posiblemente creemos un nuevo euro, un euro que va a tener muy pocos países: Francia, Alemania, Holanda, y no se vaya mucho más de ese cordón. Y el resto, poco a poco, quizás vayan a un euro 2, es decir, una moneda estable, con cierta correlación y víbora con el euro, pero que evidentemente necesita de la mayor flexibilidad de las economías que son más débiles. ¿Cómo impacta todo esto en Argentina? Bueno, Argentina lo agarra entre su demora del canje. Qué paradójico, no hubiera habido el problema del Banco Central, hubiéramos salido del canje en marzo, ya estaba resuelto. Bueno, nada. Estamos en la peor semana para hacer un canje, pero el canje lo más probable es que salga. ¿Por qué? Porque el sector minorista primero tiene pago en efectivo,
Y hoy el minorista valora mucho el pago en efectivo ante semejante crisis. Dos, los bonos se han caído todos. Es cierto que, como se cayeron todos los bonos, las tasas de interés de todos los países mejoraron, el diferencial que daba el canje Argentina ya no es tan grande. Es decir, se ha achicado la diferencia entre lo que Argentina ofrecía y el resto de los países. Pero, como esto es un canje, es decir, bonos argentinos viejos por bonos argentinos nuevos, me parece que esta situación de incertidumbre lo ayuda a que digan basta. Resolvamos este tema, me quedo con este bono, y sobre todo los minoristas porque algo en efectivo me van a dar. Vamos a la siguiente parte del canje, que es conseguir plata en efectivo. Y esto se acaba de dificultar terriblemente. ¿Por qué? Porque la gente huye al efectivo y deja los bonos. Y si se va a quedar con el bono de la mejor calidad, todos los de peor calidad se abandonan. Por lo tanto, lo que se termina es la ilusión de la Argentina consiguiendo préstamos a tasas de menos de un dígito, a tasas de menos de 2 dígitos. Menos del 10% Argentina no consigue nada, ni siquiera lo simbólico de 1.000 millones de dólares, a menos hasta que la situación europea se tranquilice. Por lo tanto, para el canje quizás es un resultado favorable, para la colocación en efectivo muy poca. La tercera condición, Argentina es un país que tiene mucha incertidumbre y ya está empezando a suceder. Cuando la gente se asusta, las instituciones se asustan, el vuelo del dólar también existe en este país.